Buenas noches. Hoy voy a sustituir a mi papá porque no pudo venir por alguna emergencia o por algunos que dicen, bueno, ese nunca nos había tocado, ¿verdad? Pero hace el año pasado, ¿verdad? Me da mucha alegría saber que varios siguen de pie y empezando este camino de discipulado que no es fácil, pero con Dios no todo es difícil, ¿verdad? Siempre con Dios, caminando con Él nos sostiene. Amén. Amén. Estaban hablando acerca ahorita de la promoción de discípulos. El cuarto tema es un día con Jesús. ¿Alguien que se recuerde del primer inciso del un día con Jesús? ¿En dónde empieza el día de Jesús? A ver. Sin ver en el libro. Ya van. Oye, no me regalas una botella de agua y sorry. Oh, Ay, disculpa. ya ni sabía que ¿Alguien que se recuerde? Primer inciso. ¿Cómo empieza el día de Jesús? En la sinagoga, ¿no? Llega y empieza la sinagoga. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué empieza la sinagoga? A mí me gusta hacer las clases un poquito como, no sé, que solo yo hablo, porque a veces se me acaba la garganta. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que el día de Jesús empezaba en la sinagoga? Que iba a dar gracias a Dios. Okay. Ninguna respuesta es mala. Es válido que no. ¿Por qué iba a predicar allí? ¿Por qué iba a predicar ahí? A ver. Porque ahí se reunían todos. ¿Alguien más? Porque era la casa de sus padres. Era en la casa de su padre, ok. Bueno, no hay una respuesta concreta. Todas son buenas. Pero Jesús empezaba en la sinagoga porque Dios siempre es lo más importante. ¿Sí? Entonces, este librito de discipulado es para más o menos irnos guiando en cómo se lleva un día imitando a Jesús. Cuando se empezó este librito, se nos dijo, un discípulo es aquel que imita los pasos de ¿quién? Del maestro. Del maestro, ¿verdad? Entonces, desde que empezamos este caminar de discipulado, ¿hemos cambiado algo en nuestra vida? Sí. ¿O seguimos igual en muchas cosas? Porque ahorita el día con Jesús, yo me recuerdo cuando estuve ahí, dije, bueno, ok, Jesús empezaba en la sinagoga. ¿Dónde empiezo yo mi día? En la casa. En la casa. En la oración. Gracias a Dios. Yo no empezaba así, yo empezaba, me levantaba y muchas gracias Señor, ni siquiera me acordaba de orar. Y al trabajo. Y a estresarme porque del trabajo tiene que venir a la iglesia. Y es una rutina que se lleva. Y muchas veces nos desgastamos en el caminar de Dios así. Pero cuando yo me puse a analizar, Jesús empezaba en la sinagoga. ¿Sabes qué? Voy a empezar a ir a misa todos los días, en la mañana. Y empecé a ir, ¿verdad? Me recuerdo que me levantaba como a las 5, 5 y media de la mañana, ¿no? Yo me sentía así, ¿verdad? Porque podía ir con mi Señor todos los días en la mañana. Y recuerdo que me confesé un 31 de diciembre del año 2020, creo, y 2021 empecé con todo. Con puro rosario, oración y ya la misa todos los días. Al pasar de más o menos 9 días, se prendió fuego mi carro, ¿verdad? Entonces, mi hermano se lo presté, se fue a Los Ángeles y no sé qué, algo se prendió allá adentro y se quemó toditito el carro. No quedaron ni las llantas ni los rines buenos, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces, mi papá me dijo, ay no, pero tu carro y que esto y el otro y que te había costado. Y yo en ese momento vino un pensamiento a mí y dije, a alguien no le gusta que yo ya esté con todo. Y es el diablo, ¿verdad? Porque yo ya andaba con todo. Estaba empezando el día como Dios me lo estaba diciendo aquí en el discipulado. Y recuerdo que esos 9 días yo sentí una gran paz. Y dije, Señor, tú decides. Yo no sé por qué es que esto pasó, pero hay una cosa más grande por venir. Y sí vino. Pero es cuestión de confiar. Pero es cuando ponemos a Dios primero. Yo no te estoy diciendo, tienes que ir a misa si no estás haciendo tu discipulado. Cada quien tiene que ver. Los que son amas de casa probablemente tienen la facilidad para ir, ¿sí? Y dicen, usted como no tiene niños, ¿verdad? Porque es una friega con los niños, ¿sí o no? Que hay que llevarlos aquí, que hay que llevarlos allá, que hay que cuidarlos. Pero ¿dónde empieza el día de nosotros? ¿Empieza con Dios o empieza en otro lado?
Y después el segundo inciso, que es el que empezaron a hablar, ¿cuál es? ¿El inciso B? No, hombre, ¿quién les dio la clase? A ver, después de ir a la sinagoga, ¿qué hacía Jesús? Fue a la casa de sus amigos, ¿no? A la casa de sus amigos. ¿De quién fue primero? ¿A la casa de La casa de quién? Pedro. ¿Y con quién se encontró ahí? Con la suegra de Pedro. Como dicen todos los agravantes, ¿verdad? Era suegra, estaba mala Tenía fiebre. y tenía... Cuando nosotros nos lo dijeron, yo me quedé pensando y dije, no, pues ojalá que no sea así mi suegra, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos va. Se va después a la casa y vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué creen ustedes que Jesús, después de ir a la sinagoga primero con Dios, iba a la casa de sus amigos? ¿Por qué tienen miedo? Era Todos como se su quedan así como- familia, yo pienso. ¿Vale? Ellos eran prácticamente su familia. Ellos eran su familia, a ver, ¿alguien más? No está malo, todo está bien. Nomás que el que no Porque diga, quería pasar un rato con sus amigos más queridos. A seguir enseñándoles. Que eran sus 3 amigos. seguir más enseñándolos, sus amigos más queridos. A ver, ponte tus zapatos. ¿Por qué tú irías primero a la sinagoga, o sea, al templo, a la iglesia, y después vas a visitar a tu mejor amigo? ¿A llevarles el mensaje? No, pero ellos lo saben. A la iglesia a llenarse de Dios y luego ir a llevarles un... Es que fíjate, muchas veces hay muchos, espero que no haya aquí, de que van día y día, ¿eh? día, a la misa, orando y orando, orando, pero se olvidan de convivir. Y especialmente con tus más allegados es tu familia, tus hijos, primeramente tu esposo, tu esposa, y después tus hijos, después tus amigos. Nosotros los solteros debemos convivir con papá, mamá, hermanos, pero también tenemos amigos. Entonces, cuando nos cerramos en un circulito solo la religión, estamos mal. ¿Por qué? Porque en Dios, en la iglesia encontramos la perfección que es Cristo Jesús, y en los demás encontramos la imperfección que somos nosotros los humanos. Y ahí es donde se pone a prueba cuánto aguantamos. Porque yo no sé si cómo le llaman el discipulado, ¿verdad? Pero yo les voy a hablar un poquito fuerte. Porque cuando uno decide seguir a Jesús, ser imitador de los pasos de Jesús, probablemente te vas a encontrar con personas que te van a sacar las malas caras, te vas a encontrar personas con las que te vas a pelear, te vas a encontrar personas con las que te van a querer hacer daño. Calumnias, te van a criticar, se van a burlar. Y es ahí donde se mira quién es el discípulo. Porque ocupamos ir hacia ellos, a llevarles, como decía la hermana, el mensaje que ya hemos adquirido. Por eso, cuando yo me levanto, ¿sí oro? ¿O nomás me levanto? Porque estaba en la oración ahorita y decía, muchos hermanos tenemos salud, pero ¿cuánto le damos gracias? Y cuando nosotros llegamos al punto de la enfermedad, así como estaba la suegra de Pedro, ay, yo se lo aseguro que en ese ratito ella pedía auxilio, porque dice acá que la suegra o las mujeres en ese tiempo no valían nada. Un cebo a la izquierda. Y todavía enferma, no sirve para nada, ¿verdad? Mejor que se muera. Así era el pensamiento de antes. Porque solo estaba ahí para cuidar hijos y para dar hijos. Y servir, ya, punto. Entonces, y de ahí te enfermas y se estaba muriendo, pues no servía para nada. Pero entonces, nosotros cuando llegamos en la enfermedad, cuando llegamos en todos esos tipos de situaciones, sí empezamos a valorar la enfermedad. Yo me recuerdo cuando me dio COVID, porque no, nos dio feo con mi papá, ¿verdad? Fueron 3 días donde estuvimos tirados en cama, no puedes ni mover la cabeza porque se te va para un lado, aguados. Y mi papá, como a la semana más o menos, ya empezó a sentir un fuego aquí en los riñones. Y ahí ya se empezó a preocupar, dijo, esto ya es más grave. Y desde entonces volvimos a trabajar a las 2 semanas y te lo puedo asegurar, mi papá y yo peleamos todos los días en el trabajo. Pero siempre terminamos el día contentos. ¿Sabes? Siempre hay diferencias en el trabajo porque trabajo con él. Siempre hay diferencias en tu familia, pero ¿cómo vas terminando el día? Si estamos imitando a Jesús, cuando estamos con los amigos, especialmente cuando vamos a visitar, fíjate bien lo que dice acá.
solo te cambio un poquito porque ahí es donde terminaron. Dice, su fiebre era el síntoma, en la página 59, dice, su fiebre era el síntoma de la enfermedad. Y la enfermedad es un anticipo de la muerte. Estaba leyendo yo, ¿se puede morir sin enfermedad? O sea, está la muerte natural, pero ¿es natural de que de por sí ya paraste los tenis y ya estuvo? ¿O tiene que haber una pequeña enfermedad que te haga parar las patas? Parar los pies. Normalmente eso está, que hay una enfermedad, ¿no? Bueno, Es no hasta es que- que está Pero si le accidente. da un paro cardíaco. ¿Es una enfermedad o es un accidente? O sea, a lo que yo voy es, ¿alguien puede morir sin tener ningún tipo de mal? ¿Sí o no? Sí. Espiritual. No espiritual, sino Ya murió. simplemente la muerte natural. Natural, sí. Estaba yo leyendo y dice que siempre hay una enfermedad, aunque sea pequeña, neuronal o en el sistema, que te hace perder las defensas y se acaba el suspiro. Porque algo te tiene que hacer que ya no funcione tu sistema inmunológico o tu sistema nervioso para que el corazón ya no produzca la sangre. Entonces dice, la enfermedad es un anticipo de la muerte. Entonces cuando estamos enfermos tendemos a morir. Entonces, cuando yo estoy siguiendo los pasos de Jesús, ¿qué enfermedad llevo yo todavía? Porque el pecado. Pero, ¿qué tipo de pecado tengo ahora? Falta de fe. Fíjate bien, hablábamos con mi papá y le decía, el paso a la conversión es dejar aquello que te ata completamente al pecado. Pero, y eso ustedes lo tomaron en su retiro de iniciación, ¿sí o no? Cuando recibieron el de fe y conversión, de que a través de la fe somos salvos, pero la fe lleva hacia una conversión. Hay que empezar de nuevo, hay que empezar a sanar. Pero después de eso, ¿qué sigue? O sea, ya me acomodé y decir, no, yo estoy bien. Porque le decía a mi papá, lo que más cuesta es, lo que más fácil es cuando entramos en el caminar, que hay una conversión, dejamos tal vez la droga, el alcoholismo, el adulterio. Son pecados escandalosos que los tenemos que dejar para empezar una conversión. Pero después, en el ir caminando con el Señor, Él poco a poco nos va diciendo más o menos que tenemos mal. Por ejemplo, el carácter. Hay unos que son carácter de muy, muy especial carácter, ¿verdad? De que revientan así. Entonces, eso te puede llevar al pecado. Entonces, ¿cómo estamos trabajando ahí? Esa también es una enfermedad espiritual. Porque me está provocando herir a los demás. ¿Amén? Amén. Seguimos. Dice, Jesús viene a liberarnos de la muerte que es consecuencia del pecado. Fíjate bien. La fiebre del miedo, inseguridad, tristeza y soledad desaparecen cuando se sana la raíz del problema, el pecado. Y quiero tocar estos 4 puntos. Dice, desaparece cuando se sana la raíz del problema, la fiebre de miedo. ¿Cuántos de ustedes aquí, si hoy yo les digo, vamos a empezar una oración? Y yo le digo, hermana, usted va a dirigir la oración, póngase de pie. ¿Qué usted me dice? ¿Sí o no? Tal vez le diga que no. ¿Por qué? Pues honestamente, pues no sé por qué. Pues me da vergüenza o... Miedo. Ujú. Entonces dice, cuando empieza a sanar en la raíz del problema, el miedo se va. Alguien que busque ahí 1 Timoteo 1:7. Y mientras alguien lo busca, seguimos hablando. ¿Por qué la fiebre de miedo? Porque a Dios no le gustan los cobardes. Y te lo puedo asegurar, yo en el primer crecimiento, a mí me dijeron, usted va a dirigir la oración. Y yo le dije, huechos, aquí yo no dirijo nada. Y me dijeron, pero fácil. Y dije, no. Dice, pero ¿acaso no va en su casa? Sí, pero poquito. Entonces me dijo, pero va a orar. Y le dije, no, yo no voy a orar. Terminó la clase, oró alguien más, lo pasaron. Y al final me recuerdo que esa maestra era hermana Ruth, no estoy mal, se acercó y me dijo, mijo,
a la próxima que yo le diga que pase a orar, no se niegue. Porque a quien le está diciendo que no, es al Señor. Desde entonces dije, "¿Y qué va a pasar cuando uno de ustedes les diga, hermano, si nos puede apoyar con la oración de inicio en la asamblea"? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir en el miedo? ¿O va a empezar con la valentía? Vamos a leer quien lo tenga. ¿Alguien lo tiene? 1:7. 1:7. Sí. Yo la tengo. A ver. Espera. Segunda. Segunda Timoteo 1:7. ¿Segunda? ¿Segunda o primera? Segunda. Es segunda de Timoteo. Me falló. Habla acerca de la valentía. ¿Alguien que lo tenga? 1:7. Sí. Segunda de Timoteo 1:7. Amén. ¿Ya? Gracias. ¿Quién dijo amén? Dale, dale. Oh. No, hermano. Estoy bien. Aquí hasta competencias se hacen. Bueno, eso es bueno. Cuando uno ya empieza a aprender dónde están es porque ya vamos bien. A ver. Porque Dios nos dio un espíritu de timidez, sino es un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué Biblia tiene, hermano? ¿Dónde? ¿Qué Biblia tiene? ¿La Biblia católica? Latinoamericana. Latinoamericana. Ok. Hay una versión que dice porque Dios no les ha dado un espíritu de timidez. No les ha dado un espíritu de cobardía, Sino un espíritu de fortaleza. de paz, De amor y de buen dominio de sí juicio. mismo. Hay otras que dicen de dominio de sí mismo. Entonces, cuando nosotros fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, cuando hicimos nuestra confirmación, aceptamos la misión que Dios nos dio. Pero fue en el retiro que se activó todo eso. Entonces, cuando yo estoy en el Espíritu, alguien me dice, hermano, ¿usted orar? Yo no sé qué orar, pero yo paso. Amén. Amén. Mi papá me recuerdo que cuenta, ¿verdad? Era el primer retiro al que él empezaba a servir. Entonces ya conocen ustedes a mi papá bien aquí y allá, ya bien acelerado. Le dijeron, hermanito, eran como las 7:30, el retiro empezaba a las 8. Le dijeron, hermanito, ¿será que nos hace favor de... No, usted está encargado de hacer la oración inicial del retiro. Y mi papá se quedó, no, hermano, pero yo no puedo orar. Él 3 minutos duraba orando. Y se le acababan las palabras y bye. Y le dijo, hermano, pero yo no puedo orar. Yo no sé, hermano. Y se fue. Y mi papá andaba con un servidor y con otro para que le ayudara. Para que le ayudara. Pero ninguno quiso. Y llegó con un hermano, se llama Manuel. Y ese hermano tenía un don de lenguas tan hermoso y bueno para orar el hermano. Y le dijo mi papá, hermano Manuelito, a mí me toca la oración. ¿O sí? Y le dije, sí, pero yo nunca he orado enfrente de más de 15 personas y eran como unas 100 y algo, ¿verdad? Le dijo, ayúdeme, hermano. Y se le queda viendo y dice que le dio una palmadita aquí en el hombro y le dijo, no se preocupe, hermano. Dijo mi papá, ya la hice. El Espíritu Santo va a hablar por usted. Y ese día mi papá se aventó 20 minutos de oración. ¿Por qué? Porque dijo sí. Y no es solo en la iglesia, mi hermano. Porque el discipulado no es solo acá. Hay que vivirlo allá afuera también. ¿Qué pasa con el miedo al ser heridos otra vez? Con el miedo a la decepción. Con el miedo a fallar otra vez. Todo eso Dios lo quita. Pero es cuestión de que nosotros mismos se lo vayamos entregando. Esa fiebre, esa enfermedad le pertenece a Dios. Está la fiebre de inseguridad. Inseguridad en lo que yo hago muchas veces no sale como yo quiero. Y ahí sí me enojo. Pero Dios da paciencia. Las inseguridades físicas. Eso lo pasamos yo creo que todos los jóvenes. Ya los que ya están casados, pues ya pa' qué, mi hermano, ya pa' qué. ¿Verdad? Ya está bien agarradito ahí de la esposa del esposo. Ya no le queda pa' uno.
Pero nosotros muchas veces, los jóvenes, especialmente las jovencitas, señoritas, tienden a compararse una con otra. Y de que me miro aquí, me miro allá. Y últimamente he notado que los jóvenes también, los hombres. Y esas inseguridades desaparecen cuando le damos todo al Señor. Cuando caminamos con Él. Esa fiebre que muchas veces nos trae por andar pensando que no somos suficientes, nos andamos haciendo víctimas con la familia, con la novia, con la esposa, con el esposo. Eso sale, se va. Pero es que cuando caminamos con Jesús. Amén. Amén. Dice, desaparece también la tristeza y la soledad. Desaparece depresión, desaparece ansiedad, desaparece cualquier tipo de enfermedad que estemos pasando mentalmente. ¿Cuántos jóvenes hoy no se suicidan, se quitan la vida por lo mismo? Porque no han dejado que el Señor sane el corazón. ¿Amén? Amén. Ok, hasta ahí se quedan. Ese era el resumen. Y voy a ver qué hora es. No faltó. Okay. Y entonces sigue y dice, se acercó a la enferma. ¿A quién? A la suegra de Pedro. A la inmencionable, ¿verdad? Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Aunque ciertamente le hablan de ella, es Jesús quien toma la iniciativa para acercarse al enfermo. Elimina prejuicios y se aproxima a la mujer. Quiero entrar aquí específicamente donde dice Jesús toma la iniciativa. Estamos hablando de enfermedades, miedos, inseguridades y muchas veces ese miedo a veces es confrontar a la persona que te hizo daño. A mí me costó mucho esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que confrontar, o sea, enfrentar a aquel que nos hizo daño. Tal vez fue la esposa, el esposo, el papá o mamá. Y nosotros decimos, nosotros ya sanamos, gloria a Dios. Pero no es hasta que lo miras de frente que tú dices, no, pues sí, él ya me sanó. Pero cuando lo miras de frente y todavía hay un cierto vacío, un cierto remordimiento, un cierto resentimiento, tienes que enfrentarlo. Y a eso Dios te llama hoy. Si bien que les dije que Dios siempre nos va poniendo algo nuevo, si tú tienes a alguien que todavía tú lo miras y sientes como aquello que se te revuelve hasta las tripas, hay que enfrentarlo. Jesús dice, Él tomó la iniciativa, iba a ver a una enferma. Y ciertamente aquellos que nos hirieron son enfermos espirituales. Y Él toma la iniciativa. Ahora yo te pregunto, si hay alguien, ¿estás tú dispuesto a hacerlo? Amén. Porque es parte del discipulado. Cuando yo voy caminando con Jesús y Dios me va pidiendo y Dios me va a exigir, no, Él no exige. Dios me va pidiendo porque es un caballero y si yo quiero lo hago y si no, no. Pero es mejor hacerlo ahorita que hacerlo años después. Porque voy a seguir herido. Si es que tengo algo. Hay algunos que dicen, no, pues yo no tengo nada en contra de nadie. Perfecto. ¿A qué te tienes que enfrentar? ¿A qué tienes que ir tú? ¿A qué vas a tomar la iniciativa tú hoy? Como discípulo de Dios. ¿A qué le tienes miedo? ¿Y a qué vas a tomar la iniciativa para dejar ese miedo? Porque ciertamente, hermanos, ustedes van a un servicio con Dios. ¿Sí? Sí les dijeron eso cuando empezaron el discipulado, ¿no? Que aquí ya no se les va a hablar bonito y que gloria a Dios y que amén, hermano. Aquí se les va a hablar así, ¿verdad? Directo. ¿Por qué? Porque el caminar de Dios no es fácil. Si nadie se lo ha dicho, yo se lo digo ahorita. El caminar de Dios no es fácil. Van a haber pruebas, va a haber muerte, va a haber dolor. Pero es únicamente los valientes los que toman la decisión de seguir. Ahora yo te pregunto,
si tú ya empezaste, ¿te vas a echar para atrás o no? Y si tú dices, yo sí le doy para adelante, entonces, ¿a qué te vas a enfrentar? A las ¿A qué miedo? persecuciones. ¿A qué miedo te vas a enfrentar el día de hoy? El día de mañana, si está en tu familia. Para Navidad, A la crítica. a la crítica. ¿A qué te vas a enfrentar en la Navidad si viene aquel que te cae gordo? En la familia. Siempre hay alguien. Y unos cuantos echan la risa, ¿verdad? Porque siempre tenemos a alguien que no nos cae bien. Y con ese mismo es el que tenemos que ir y darle un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Y va a decir, ay, ¿este qué le pasó, verdad? Y se me está dando el abrazo de Judas. Me está abrazando la serpiente en el Edén, ¿verdad? ¿A qué te vas a enfrentar? Sigue el Señor diciendo, Marcos usa el mismo verbo que utiliza cuando Jesús resucita. Levantarse, egeiro. Porque el Mesías viene a dar vida a quien vive postrado por las consecuencias del pecado. ¿A quién tienes que ir a visitar? Sacerdote. A un sacerdote. ¿Quién de aquí tiene guía espiritual? Asesor espiritual. ¿Saben qué es eso? Cuando... ya, la hermana. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es guía espiritual? Bueno, yo tengo un sacerdote espiritual. Okay. Cuando tengo un problema, le pido un consejo para saber si lo que voy a hacer está bien o no. Y muchas veces la asesoría espiritual o guía espiritual ayuda muchísimo cuando son decisiones fuertes. Voy a empezar un servicio, a ustedes los van a llamar a servir. Ténganlo en mente. Y si no es que ya lo hicieron en el retiro, que creo que sí. Y este retiro, se lo aseguro, fue el más hermoso, porque uno tiene que, ¿verdad? Uno tiene aquellas ganas de servir, de ver que la gente como sana, hermoso. Pero ya cuando van 10 años, hay algunos que se aburren. Hay algunos que renegan. Qué bonito que ustedes sean un grupo que salga de aquí encendido y no se les apague la llama. Nunca. Pero cuando les llamen a ese ministerio, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Si es de ministerio de liderazgo, que probablemente 1, 2, 3 seguro hay acá, y a veces van a tener que renunciar a tiempo con su familia, van a tener que renunciar a tiempo con su esposa, con sus amigos. Entonces ahí es donde entra la guía espiritual, de un sacerdote preferiblemente. ¿En qué se basa esto? En que yo tengo un problema, yo tengo que tomar una decisión, y como soy bien especial a veces en mis decisiones, que soy bien de arranque, ¿verdad? De que, sí, hermano, yo voy, ¿verdad? Y después, ¿y ahora cómo le digo a mi esposa? ¿Verdad? ¿Y ahora cómo le digo a mi esposa? Para eso es la guía espiritual. Se prefiere un sacerdote porque ellos se supone están espiritualmente bien encendidos. También se recomienda a líderes arriba de nosotros que nosotros sepamos, por ejemplo, hermano Chano, de que es el coordinador del decanato, él es bien sabio. Y él cuando da consejos, es dar consejos, pero espirituales. Y cuando se da consejos de esos, tiene que ser una persona de oración. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ok. Seguimos. La fiebre la dejó y ella comenzó a servirles. En cuanto se levantó, la mujer comenzó a servirles. Cuando Mateo narra este mismo episodio, nota que la mujer restablecida servía al maravilloso taumaturgo que la había curado. Taumaturgo es una persona que tiene el poder de hacer milagros. Amén. Entonces, el taumaturgo en esta historia es Jesús. Y Mateo aquí está narrando que la mujer restablecida, o sea, la suegra de Pedro, servía ¿a quién? A Jesús. Solamente a Jesús. Pero aquí hay la diferencia. Dice, sin embargo, Marcos precisa que les servía
tanto a Jesús como a sus discípulos, porque no se puede asistir a Jesús sin atenderlos a ellos también. Y servir a los discípulos es lo mismo que hacerlo con Jesús. Y aquí es donde ya empieza a torcer el rabo de la puerca. Porque así como nosotros queremos servir a Jesús, tenemos que servir a los demás. Y a veces nos dan la cachetada aquí y solamente hay que poner la otra, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que yo soy seguidor de Jesús y que yo voy aquí, pero la esposa me dice, ayúdame a limpiar la yarda. O el esposo dice, no me hagas tanto drama esta semana, ando cansado, ¿verdad? Y a veces las mujeres son tan especiales, ¿verdad? El drama, pero si ese lo cargo yo dentro, ¿verdad? Así vengo. Es también servirle a tu marido. ¿Y cómo le estás sirviendo a tu familia? Porque un día con Jesús, cuando vamos de visita a los amigos, familiares, los seres queridos, es exactamente dar el 100% de nosotros. Entonces, ¿cómo estoy yo como discípulo de Jesús hoy sirviendo con los que yo vivo? Quiero que en este momento hagan una reflexión. Y es, si tú no estuvieras en tu familia, imagínate esto, si tú no estuvieras en tu familia, ¿cómo sería tu casa? ¿Qué faltaría en tu casa? ¿Qué le sobraría? Comida tal vez, ¿verdad? Eso exactamente es lo que tú provees en tu familia. Sirves para algo. Pero también hay algo que no estás haciendo. Jesús, cuando iba a visitar a sus amigos, sí nos damos cuenta de que Él ve la enfermedad, ve la necesidad, y ¿qué es lo que Él hace? Servir. Y eso cuesta. Yo durante mucho tiempo servía mucho en la iglesia, pero llegaba a mi casa y ¿para qué voy a ayudar? Y me enojaba que yo estaba viendo mi teléfono, viendo YouTube o alguna red social, y de ahí me levantaran en mi pereza y me pusieran a hacer algo. Uf, como me caía gordo eso a mí. Pero poco a poco, cuando Dios va trabajando en nosotros, cuando vamos de visita de lo que ya traemos dentro, es un deleite poder ayudar. Ya no hay reniegos, ya no hay peleas, todo es paz, amor y alegría. Pero como discípulos de Dios, ¿estamos llevando paz a nuestra familia o guerra? ¿Estamos llevando unidad o estamos llevando división? ¿Estamos siendo medios de paz en nuestra propia rueda de amigos? Para los jóvenes, porque veo bastante. ¿Estoy siendo medio de unidad de paz en el trabajo? ¿O soy el gruñón de la cuadrilla? ¿O soy el que no hace caso? Porque el ir con Jesús a la sinagoga y después ir a compartir es exactamente dar la imagen de Dios, de Jesús a los demás. Si en tu trabajo, después de vivir todos los crecimientos y empezando ya el discipulado, no han podido ver una imagen de Cristo, estamos mal. Muy mal. Si en mi propia familia, que son los que me conocen bien toditos los detallitos, no han podido ver, especialmente los papás con los hijos, tus hijos no han podido ver un cambio, una imagen de Jesús. Cuando hay equivocación, por ejemplo, y tú en vez de dar golpe y grito, das misericordia, estamos mal. Yo no estoy diciendo que no se puede corregir, ¿sí? Pero Dios, cuando nos equivocamos, ¿qué hace? ¿Se enoja y ya no nos habla? ¿O nos sigue buscando Él a nosotros? Yo no te digo busca a tus hijos cuando se equivoquen, sino dales un abrazo
y después darle la regañada. Pero primero el abrazo. Cuando el esposo se equivoca, ¿cómo reaccionas? Cuando la esposa hace drama, ¿cómo reacciona? Ahora vamos con los jóvenes, ¿verdad? Para que no se me enojen. Cuando mamá o la tía me regaña, ¿cómo reacciono? Cuando yo tengo responsabilidades como joven, cuando yo tengo responsabilidades como joven y no las cumplo y me regañan, ¿cómo reacciono? O sea, ¿sí soy medio de paz o simplemente hago un gran drama? Falto al respeto, no soy discípulo de Dios en esos momentos. Porque ser discípulo de Dios cuando hay amor, cuando hay abrazos, cuando hay unidad, cuando está todo bien, eso es facilito. Pero cuando hay problema, ahí es donde se ve el discípulo de Dios. Cuando se están peleando por el terreno allá en México, en El Salvador, los hermanos, Guatemala. o en Guatemala, no sé si hay por aquí, ¿verdad? ¿Cómo reacciono? Todavía no tenemos terreno, ¿verdad? ¿Cómo reacciono? En vez de ser la unidad, decir, ok, hermano, vamos a hablar bien. O, no, yo quiero aquella parte porque es la que está más buena, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo llevando la imagen de Jesús, el discipulado, hacia los que me rodean? ¿Sigo siendo el mismo gruñón o ya cambié? ¿Sigo siendo la misma estérica o ya cambié? Entonces, es para reflexionar. Porque cuando venimos aquí y alabaré, gloria a Dios. Nos venimos a llenar de Dios. Pero no se puede ser candil de la calle y Cuidado en tu casa. tiene que ser parejo. Y yo sé que cuesta, por eso les estoy diciendo, el discipulado no es fácil. Porque muchas veces se van a aprovechar de nosotros. Sí. Y hay algunos que dicen, es que humildad no significa que voy a ser humillado. Entonces, ¿qué es humildad? Dicen, no, pero es que hay justicia. Perfecto. Pero muchas veces, incluso en el servicio, te van a ofender y te van a humillar. Que te quede bien claro. Y si ponemos las emociones y los sentimientos primero, me voy a ir. Y viendo bien. Cuando en la familia me humillan o se quieren aprovechar y ando de sentido, seguramente ya ni voy a querer ver a mi familia. Y muchas veces porque como yo ya soy el espiritual y como yo ya soy el que ora y como yo ya soy el El que voy a la discípulo de Dios, iglesia. entonces mire, ahí va para arriba como espuma, hasta que Dios con una agujita, ¡pah!, para que caiga otra vez a solito. ¿Por qué? Porque para eso es la humillación. Dice, el que se enaltece será y el que se humilla será. Y eso sí cuesta, porque nos dan en el ego, nos dan en la soberbia, nos dan en el orgullo, y es ahí donde tenemos que llevar a Dios. ¿Cómo estoy yo ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Voy mejorando? ¿Me voy santificando? ¿O me voy condenando? Es de reflexionar. Yo estaba leyendo y dije, como que sí me falta. Como que ahorita no se pone agarro, ¿verdad? Porque a mí también, yo antes de darlo tengo que hacer un análisis propio de mi vida. ¿Sí? Cuando usted se va a casa, ya no hay tarea, ¿verdad? Gracias a Dios, dice mi abuelo. Ya no hay tarea. Pero en la semana que me voy a mi casa, ¿pongo en práctica el discipulado que me fue dado o no? Porque si no es una llamarada de ¿qué es? De tusa. Solo. Nos alcanzó de aquí a mañana a las 6 de la mañana. Toda la noche, wow,
qué papá, wow, qué mamá. Y al siguiente día lo mismo. Y no es así. La tarea del discipulado es cada cosa que voy aprendiendo, poniéndola a práctica en mi vida. Y a mí me costó entenderlo, ¿saben por qué? Porque yo pasé todos los crecimientos y a veces, les digo sinceramente, ¿verdad? A veces yo tengo una mente muy así, muy pilas, ¿verdad? Se me quedan las cosas muy rápido a veces. Y hay algunos que no. Pero yo los crecimientos los pasé y, sí, hay que orar, sí, hay que hacer, sí, hay que irlo sacando. Pero yo nunca lo hice. O sea, a mí se me quedó, pero yo que lo vaya practicando, me acuerdo. Pasé toditos los crecimientos y yo no oraba, no, a veces ni me confesaba. Fue en el discipulado que a mí me cayó el 20 y dije, bueno, ¿y entonces qué estoy haciendo con mi vida? ¿Solo vengo a convivir aquí o qué? Y ahí fue donde dije, ok, cada cosa que me van diciendo voy tratando de ponerle en práctica todas las semanas. Entonces, si hay algo a lo que te tienes que enfrentar, ¿vas a hacerlo esta semana o vas a esperar a ver cuándo se da la oportunidad? Si estamos siendo no los mismos discípulos aquí que en la casa, ¿cuándo voy a empezar a cambiar mis actitudes? Eso es lo que más cuesta cambiar con nuestro prójimo, con nuestros amigos. Las actitudes. Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como tú quieres, como yo quiero, porque es soberbia. Cuando yo quiero que mi familia vaya a cierto lugar y pues la esposa decidió que íbamos a ir a otro lugar, ¿cómo reacciona? Esa es la actitud. Y si mi actitud es buena, van a ver a Cristo, y si no, pues no. Seguimos. Dice, el maestro no es un superhombre autosuficiente, sino que acepta el servicio. No oculta sus necesidades. Justo es a través de ellas que ofrece a los demás la oportunidad de sentirse útiles y valiosos. Aquí empieza fuerte. Yo no sé cómo fue tu vida en el pasado, yo no sé cómo fue tu vida hace un par de años, antes de que conocieras al Señor. Pero si a ti te trataron de inútil, déjame decirte, tú no eres un inútil. Tú eres muy valioso en las manos de Dios. Y créeme que aquí, especialmente en esta comunidad, a ti te necesita. Yo no sé en qué, pero te necesita. Sigue diciendo acá y dice, ella, la inútil, o sea, la suegra, la enferma, que no era capaz de prestar servicio alguno, ayuda a toda la comunidad después de ser sanada. ¿Qué tipo de servicio tú puedes prestar? ¿Ya estás prestando algún servicio dentro de la comunidad? ¿Para qué eres bueno? Si no empezamos a hacernos estas preguntas, estamos calentando banquita. Porque hay necesidad, especialmente de evangelizar. La iglesia no se mueve si no hay evangelización. Y la evangelización empieza con el testimonio. Pero dice acá, cuando Dios nos sana, Dios nos pone a trabajar. Si Dios nos sana y nos quedamos allá en el sillón bien estiraditos, vamos a entregar cuenta de ello. Porque si Dios nos sana es para que empecemos a llevar la buena nueva, así como cuando salimos del retiro, de decir, yo estaba en depresión, pero sabes, ahora soy diferente. Hablar de Dios. Y esa frase de hablar de Dios sin hablar de Dios, eso no existe. Se tiene que hablar de Dios. Se tiene que llevar el mensaje. Porque cuando Dios nos sana, y esta enferma es el ejemplo perfecto, es que Dios nos sana interiormente para que demos lo que Dios nos dio. Pero ¿cómo lo estamos llevando? Es que a veces somos, al menos yo soy tan egoísta, de que Dios ha hecho tanto en mí, me ha enseñado tanto y a veces no lo hago. Les soy sincero, yo he aprendido mucho en el caminar de Dios, pero no lo pongo en práctica. Y dice, bueno, ¿y entonces por qué nos está diciendo a nosotros que lo hagamos, verdad? Porque me toca, porque Dios me dijo que hablara.
Pero primero me tuve que hablar a mí mismo. Bueno, ¿para dónde vas? Porque si Dios te sanó, ¿a quién Dios le sanó más de algo en el retiro? Que levante la mano. Aunque sea una cosita pequeña. En el retiro de Seminario Bien Agustín. ¿Más de una cosa? Sí. Aunque fuera pequeña. La mitad. Entonces, ¿de qué te tiene que sanar todavía el Señor? Grande, fuerte. Porque si no he empezado a dar nada es porque Dios no ha hecho nada. Es así de fácil. Si no he empezado a traer a alguien, un familiar, ella trae toda su familia, ¿eh? Pero él también ya va por ahí, así como yo. Yo tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano. Tengo 3 hermanastras y tengo 3 medios hermanos. Hubo una separación de parte de mi familia. Y obviamente con los que yo soy así es con mis 2 hermanos, mi hermana y mi hermano. Y ellos conocen de Dios, ¿sabes? Porque nosotros fuimos criados desde chiquitos en la renovación. Habían retiros y nos llevaban a nosotros y de pequeños andábamos con los hijos de los demás servidores. Yo me recuerdo ver cosas, mi hermana más. Y ahora ver que mis hermanos a veces no quieren saber de Dios, duele, es que sí duele. Pero ¿cómo les llego yo entonces? ¿Cuánto oro yo por ellos? Y ellos me lo dijeron, es que siempre andas metido en la iglesia pero nunca cambias. Y dije, y eso me lo dijeron hace como 2 años. Ay, es que ya no sos igual. Y dije, bueno, ¿cómo tomo ese comentario? Ya no soy igual, ¿bueno o malo? Porque se tiene que notar que ya no soy igual, pero si más bien me estoy alejando de mi familia, y aquí Dios me está diciendo, tengo que ir hacia mi familia también. Eso de apartarse de la familia porque yo ya soy de Dios, Dios te lleva a la familia. Y ahorita, para la gloria de Dios, mi hermana ya está perseverando. Y eso a mí me da en el corazón y me alegra porque digo, ya va una. Y no sé hasta cuándo mi hermano, pero yo ya le empecé a orar poquito y yo sé que Dios me escucha. Yo le dije a Dios, ya es tiempo para mi mamá, ya es tiempo. Dale su apretoncito porque ya es tiempo. ¿Y qué si se enferma mi hermanita? Casi que le da un tumor o algo así. Y dije, Diosito, o sea, era con ella la cosa, no con las niñas. Mi mamá tiene un nene y 2 gemelitas. Y fue perfecto porque mi hermana, la mayor, agarró al niño. Con él se lleva bien. Mi hermano agarró a una de las niñas y la otra es la mía. Y se va a enfermar la mía. Entonces dije, Señor, pero por ahí no, ¿ah? O sea, me diste a mí también. Pero para la gloria de Dios, mi mamá ya empezó otra vez. Porque para Dios nada es imposible. Pero ¿qué me tocó a mí en esos momentos? Mi hijo, por favor ora, pide oración ahí en tu grupo, a los de intercesión, esto y lo otro. Y yo lo hice. Y ahora es una unidad tan bonita que tenemos como hermanos y como familia. Porque se tiene que notar. Y antes yo me paraba aquí y decía esto, pero mis hermanos allá andaban, ¿verdad? Mi mamá ni sus luces. Pero ahora ya puedo darles testimonio de que sí se puede. Pero es cuando yo me dejo llenar de Dios. Es cuando tengo la humildad de reconocer que estoy mal en más de algo. Y entre más pasan los años, es que somos más tercos. Es la verdad. Porque entre más adulto conocí al Señor, más años sufrí. Pero Dios es completamente bueno, Él sana todo. Él lo convierte todo. San Agustín fue un hombre, un desastre completamente. Pero su mamá oró que 23, 25 años por él. Y hoy es uno de los santos, un doctor de la iglesia, ¿se imagina? Porque para Dios nada es imposible.
El hijo que no viene puede llegar. El esposo borracho puede llegar. La esposa que no cambia también va a cambiar. Pero también tengo que cambiar yo. ¿Cuál es mi rol como papá? ¿Cuál es mi rol como mamá? ¿Cuál es mi rol como hijo? Ya lo conozco. Porque si no, o sea, estoy viviendo sin ni siquiera una orientación de qué soy yo en mi familia. De qué soy yo dentro de la sociedad. Y si tú eres papá, tú llevas el liderazgo de tu familia. Si tu familia es un desastre es porque no has podido llevar bien a tu familia. Es así. Si tú como esposa no te has podido someter a tu esposo, hay heridas. Es la realidad. Heridas de machismo, heridas de muchas cosas que no soltamos. Y por eso hoy en día el feminismo, ustedes mismos lo pueden ver. Se está destruyendo no solo la mujer en sí misma, sino que hay hombres más afeminados que nunca. Y a Dios no le gusta eso. ¿Y qué es lo que ha hecho falta? Papá y mamá. Entonces, cuando yo empiezo a llevar mi rol, a llevar mi papel como hombre y a llevar mi papel como mujer dentro de mi familia, entonces Dios empieza a obrar. Y la misma palabra lo dice. Uno levanta su oración como mamá, uno levanta oración como su papá, y Dios actúa. Pero cuando Dios, Señor, cámbiame a este hombre borracho, pero llega, ¿por qué estás tomando? Entonces, ¿cómo? Es que tiene que haber un balance en donde yo no acepto eso que tú estás haciendo, pero tampoco te voy a gritar así. Tenemos que aprender a tener dominio de nosotros mismos para llevar a Jesús a los demás. Si no, siempre y siempre va a ser lo mismo. Y siempre vamos a estar sufriendo. Amén. Qué bonito cuando las parejas completas vienen a los pies de Dios. Chulada. Nosotros los jóvenes tenemos que andar trucha. ¿Qué tipo de mujer yo quiero? ¿Qué tipo de esposo yo quiero? Las mujeres. No con el primero que me lava el oído y ahí voy. No, tienen un valor especial las mujeres. Nosotros como hombres también tenemos un valor especial. Y cuando me agarro uno de esas que les gusta andar en los antros toditos los fines de semana, pues ya me fregué. Bailando tubo. Es la realidad. Entonces, como jóvenes, y eso siempre se los digo yo a los jóvenes, como jóvenes tenemos toda la oportunidad en nuestras manos de cambiar el futuro de nuestra familia. Porque vienen ciclos de pecado, afectando, y en mí se rompen. Si yo sé elegir y sé esperar. Amén. Amén. Seguimos. Su vida tiene sentido sirviendo a los demás. Se trata de una resurrección verdadera, pues restablece a quien estaba postrado en la cama de la inutilidad. Jesús no es como el agua fría que baja la temperatura, sino que ha venido a resucitar a todo aquel que no ha descubierto para qué sirve su vida. Por eso la pregunta que yo les hago: ¿para qué ustedes están acá? ¿Cuál es su propósito? ¿Alguien que me acaba de compartir? 3 personas. ¿Cuál piensa usted que es su propósito aquí, en esta comunidad? Servir Servir. ¿En qué? en lo que nos ponga, en lo que Dios nos llama. Más específica. ¿Usted le llama la atención a algo? Sí, ¿Qué? de intercesión. ¿Ven? Ser ejemplo a mi familia, a mis hijos. Ese es un ministerio. En la venta, ayudar en todo lo que se pueda enfrente, socializar con los demás. Él sabe para qué es bueno. ¿Sí me explico? Él es bien llevado, ¿verdad? Bien, ¿cómo se dice? Social. Entonces él sabe de que en la venta, hola hermano, que este y el otro, y les vende, ¿verdad? Porque como Tiene labia. En el arduente tiene labia, ¿eh? Tiene verbo, dicen los mexicanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver también nosotros como discípulos.
Mateo, si no estoy mal, era cobrador recaudador de impuestos. ¿Y de qué se encargó él? Vea que va al billete. ¿No era Judas el que te lo pusiste? Después se quedó. Entonces, ¿en qué somos buenos? Pedro era pescador, pero ¿por qué él fue el líder? Yo estaba viendo la historia de Pedro y se dice de que él era dueño de un negocio de pesca. Entonces, ¿qué quiere decir? Te me pones a trabajar porque te me pones a trabajar. Entonces, Era rudo. era rudo, era bravo, pero Era también, de loa porque le gustaron los pero también era cobarde. Ese fue el que mochó la oreja, ese fue el que lo negó 3 veces. Ese fue el que iba caminando y nomás vio para abajo en el agua, se hundió. Era cobarde. Después de la venida del Espíritu Santo, ¿quién fue el que salió afuera a predicar? Pedro. ¿Y qué les dijo? Ustedes mataron a Jesús y estaban encuevados ahí de que tenían miedo que los iban a matar. Es porque el Espíritu Santo nos da un nuevo ser. Pero siempre manteniendo la esencia. Si yo soy bueno para algo, ¿en qué podría yo ayudar aquí? Si me llama la atención la predicación, ¿cuánto estoy leyendo la Biblia? ¿Sí me explico? Si me llama la atención la intercesión, ¿cuánto estoy orando? Si me llama la atención la música, ya aprendí a tocar algún instrumento. Si yo sé en el fondo que soy un líder, ¿cómo me estoy preparando? Si como él dijo, yo quiero cuidar de mi familia, ¿cómo lo estoy haciendo? Siempre hay una necesidad aquí. Pero, ¿en qué puedo ayudar yo? Eso es algo que yo se los dejo para que ustedes lo piensen. Dice, si la sinagoga representa en cierta forma el Antiguo Testamento, la casa de Simón simboliza la nueva alianza. Pasar al Nuevo Testamento es levantarse de la inutilidad y encontrar el sentido de servicio que tiene la vida. Solo en Jesús se realiza este tránsito. Si yo no he dejado mi pasado, es porque Jesús no es que no lo haya querido tomar, yo no se lo he entregado. Si hay todavía secuelas de lo que me pasó en la infancia y sigo reaccionando en base a eso, es porque no se lo he entregado a Jesús. Amén. Inciso C, en la puerta. ¿A qué horas hay que terminar? ¿No me dijeron? Las 9. Unos 5 minutos para las 9 para la oración. C, en la puerta. Al atardecer, a la puesta de... ¿Alguna pregunta? Va quedando todo claro. Se terminó el inciso B. Hay que pasar tiempo con los amigos, con la familia, con los que nos rodean. ¿Cómo estoy yo actuando? ¿Hay alguna duda? Pregúnteme. ¿No? Ninguna. O todo quedó claro o nada. O no se comprendió nada. ¿Sí? Sí, sí. Si tiene alguna duda, échela. Si yo no se la respondo el que viene. ¿No? Ok. Seguimos. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Por la tarde, Jesús se dirige a la puerta de la ciudad donde se sentaban los ancianos y jefes de la familia para dirimir toda disputa. Dirimir significa solucionar algún debate o alguna división que haya en la sociedad. ¿Sí? Allí se impartía la justicia y se realizaban los contratos comerciales. Ahí es donde se miraba el billete. El evangelio llegaba también a la vida comercial y a los tribunales de justicia. No se limitaba a los 4 muros de la sinagoga ni a la intimidad de los amigos. Debía transformar la sociedad
Jesús no encerró la buena noticia en una estructura, mucho menos en un local, sino que Él mismo la hizo presente en las relaciones más comunes de los hombres. Y aquí sí viene lo difícil, porque ya hablamos de ir a Dios, a ir a la sinagoga, ir al templo, pero aquí ya nos está hablando de la sociedad. Entonces esto nos lleva al trabajo. ¿Qué tipo de trabajador estoy siendo yo? Si tengo personas a mi cargo, ¿cómo las estoy tratando? ¿Estoy actuando yo con justicia? ¿Estoy yo ganándome el pan de cada día como se merece? ¿Estoy siendo responsable? Porque me recuerdo una vez una muchacha, dice, le digo, oye, ¿vas a trabajar? Y dice, no, voy a otro lado. Y le digo, va. Y tú estaba mencionando con él, le digo, ¿y tú no vas a trabajar o qué? Dice, no, sí. Y entonces, ¿cómo es de que vas a salir a otro lado, pero tienes que estar en tu trabajo? Y dice, es que como yo trabajo en una oficina, pero hay veces que no llega gente, ¿tú crees que no voy? Pero no tienes que estar ahí. Pues sí, pero como no llega gente, hay veces que no voy. Se está ganando el dinero injustamente. Y de eso vamos a entregar cuenta. Porque hay que ser justos. Si yo veo, es que esto sí cuesta, mi hermano. Si yo veo que el patrón está ofendiendo, está siendo injusto con un trabajador, voy y digo algo, no a pelear, porque hay muchos que nos encanta, ¿verdad? El argüente y la pelea. Hola. Ahí está la hermana, ¿eh? Lo bueno es que lo acepta. Pero voy y le digo de una buena manera, eso no está bien, porque es injusto. No le tienes que hablar así solo porque eres patrón. Sí estoy siendo justo en ese sentido. Sí meto la nariz o la mano cuando tengo que meterla, no cuando yo quiero, sino cuando se debe. O simplemente dejo que pasen las cosas. No, tiene que hablar uno. Usted. Yo sí, ayer por ejemplo me pasó eso en el trabajo. Y yo no le hablé fuerte a la mayordoma, sino que yo le dije, me parece injusto que solo nos hayan traído por 4 horas, mayor. Eso me parece, yo pienso que está bien, pues, porque es una injusticia lo que hizo el patrón con nosotros o la compañía, ¿verdad? Eso es el justo. Y ahí sí es donde más cuesta, porque hay veces que tenemos miedo a las represalias, miedo a que nos vayan a correr. ¿Cuánto estoy yo actuando con Jesús? O sea, cuando yo voy a echar mi lonche, si me persino y hago mi oracioncita, o me da vergüenza que otros me van a decir, ay, el santito, ay, mírenlo como oran. Sí estoy llevando. Ahora, hay algunos que dicen, no, pues yo no trabajo. Puro cielo, yo no trabajo. Entonces, estás cumpliendo tus responsabilidades como hijo o como esposa, yo no sé. Entonces dices, ¿cuáles responsabilidades? Si tú eres ama de casa, ¿qué te corresponde hacer? Ustedes, las esposas, saben. Si tú eres un hijo y no trabajas, ¿estás ayudando en la casa? Porque si no, eso es injusticia. El ayudar a padre y madre cuando no trabajo es justicia y es honrar a padre y madre. Es el único mandamiento con promesa. Si yo como papá veo que mis hijos andan perdidos y andan y nunca digo nada, es que sí hay que decir algo. Pero como lo digo, eso ya depende de Dios. Es ahí donde más cuesta. En la sociedad. ¿A qué iba Jesús? Más adelante me lo va a decir. Pero él se iba a meter a la puerta, dice, o se iba a la puerta de la entrada, que era donde se llevaban los comercios. Era específicamente lo que vamos a leer ahorita. Dice, perdió el olor a incienso y se revistió del sudor de los trabajadores, enfrentándose a quienes venden al pobre
o se aprovechan de la viuda desprotegida. A eso iba Jesús. ¿Cuántas veces vemos, incluso fíjate, yo acabo de sacar una licencia de contratista, todavía ni me llega, ¿verdad? Pero ya puedo decir, legalmente tengo mi negocio propio. Y va media con mi papá, ¿verdad? Pero en el nombre legal es mío. Ahora yo voy a tener que ejercer la justicia con mi papá y si hay trabajadores. ¿Cómo voy a tratar yo a esos trabajadores? Si tú eres patrón, ¿cómo actúas tú con justicia? ¿Cómo hablas con los demás? Si tú eres trabajador, algo no te gusta, vas y revientas contra el patrón, o como dijo ella, voy y le digo, eso no es justo. Y si el patrón te dice, ¿y a mí qué? A mí me vale. ¿Qué vas a hacer? Porque Jesús llegaba a donde nosotros no queremos llegar. Hermano, Solo termino este. no quería entrar hasta allá. El Evangelio abarca tanto a los hombres piadosos como a los interesados en las realidades temporales, pues es un reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu. Vamos a leer Romanos 14, 17 para terminar esta clase. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es en cuestión de comida o de bebida. Es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un reino de justicia, gozo y paz. Recuerden que en el cielo no van a haber argüendes, no van a haber problemas, no van a haber divisiones. Y ahí en la sociedad también tenemos que llevar. Entonces, hoy nos vamos. Hay que llevar la imagen de Cristo Jesús como discípulos también a nuestros amigos, familiares y los que nos rodean. Y también hay que llevarlo a la sociedad, especialmente en la justicia. Si yo no soy justo, no voy a entrar a él. Amén. Amén. Muchas gracias y que tengan una bendecida semana.